Bueno, bienvenidos a todos. Doble mérito. Día sábado, que somos de Córdoba. El calor que no se soporta. Pero las cosas no se dan porque sí. Yo creo que hay algo que nos mueve. Y yo sé que lo que me mueve a mí es lo mismo que los mueve a ustedes. Porque si no, no estarían aquí. Porque, como dice el curso, todos los que vienen a ti te han sido enviados. Y está en nosotros reconocer hacia dónde vamos, hacia dónde somos enviados y qué es lo que vamos a compartir en ese momento. Bueno, yo para presentarme, hay muchos que me conocen, pero me llamo Miguel, soy de Córdoba. Soy de acá de la ciudad de Córdoba. Soy médico de profesión por 35 años, ahora felizmente jubilado. Y bueno, una profesión que pude llevar que pude llevar con paz en el corazón gracias a los conocimientos del curso de milagros. La profesión médica es una profesión que está muy ligada al servicio, está muy ligada a todo esto que nos lleva a la vida espiritual. Pero se puede vivir de varios niveles y en varias formas. Yo elegí vivirla con los conocimientos que tenía del curso. ¿Hay alguien que no sepa nada del curso de milagros? Nada que ustedes. Bueno. Bueno, no importa. Se van a volar la cabeza. No saben dónde se meten. No se asuste. Le voy a hacer un poco de introducción. Voy a hacer un poco de introducción de dónde vengo, para que sepan que no tienen que tener ningún miedo. Bueno, yo en realidad yo siempre digo que vengo de la Iglesia Católica, en realidad, pero nunca fui partícipe de nada religioso más que un fiel. Pero bueno, esa era mi base. Nosotros teníamos, aparte de ser todos cristianos culturales, yo tenía mi fe, era católico. Si bien nunca tuve esa presión eso que te da la religión, de esa imposición de que si no hacías tal cosa, que todo era pecado, pero quizás lo pude tener en una época de adolescente que uno se culpa mucho y como se cree que está siempre en pecado, entonces empiezan esas tratativas con Dios. Pero bueno, fue mi base, fue el Jesús que yo conocí. Le agradezco a mi madre siempre que no me presentó un Dios castigador. Siempre me dijo, mira, Dios es amor. A pesar de que yo era muy pequeño y y me dijo, Dios es amor y es el amor que nos tenemos, vos y yo. O sea, para un niño de 5 o 6 años, que el amor a la madre y al padre es lo más que tiene, y asociar la figura de Dios con eso, para mí fue la salvación. Ahí comenzó mi camino de salvación, de no creerme Dios. Después en la adolescencia, como pasa, como cuenta el curso, porque el curso tiene como 2 niveles, ¿no? Después, bueno, mi hermano acaba de contar un poquito de qué es esto del curso de milagros. Pero bueno, es un tratado, digamos, un curso, un camino que nos enseña y tiene 2 niveles. Un nivel de la práctica, un nivel que podemos practicar acá en el mundo, que está basado en sanar las relaciones. Y tiene un nivel metafísico que le da toda la base a lo que uno va a practicar, para hacerlo con un sentido, con un propósito. Así que bueno, yo le agradezco después al curso todo eso. Y Jesús que me acompañó siempre, a pesar de que lo abandoné bastante en la adolescencia,
siempre estuvo en mí. Y como yo tenía muy claro que en esa época, ¿no? Pónganse con la mentalidad de la Iglesia Católica, que cuando Jesús se fuera, yo sabía que dejaba a su representante, que era el Espíritu Santo. Entonces yo tuve una relación, si se quiere, buena con el Espíritu Santo, pero para mí era la figura de Jesús. O sea, era lo que había quedado aquí en mi mente, que me iba a seguir enseñando, digamos. Entonces no tuve ningún problema para adaptarme con el vocabulario que tiene el curso. El curso usa vocabulario cristiano. Por supuesto, todas las palabras han sido reinterpretadas, pero el curso habla de Dios, Padre, o sea, habla en todos los niveles. Puede hablar de Dios, de la fuente, puede hablar del Espíritu Santo, o tu maestro interno, o tu guía interior, o tu gurú máximo, como quieras ponerle. Pero a mí las palabras cristianas me eran familiares y no me confrontaban. Y no, como yo no he tenido una historia así de ateísmo, más de confrontar a mí mismo algunas cosas, algunas creencias, no me era para nada desagradable. Entonces cuando yo me recibo de médico, eso lo saben los que han estado conmigo, yo, como tenía esa relación con el Espíritu Santo, decidí poner mi tarea, mi profesión en manos de él. Entonces, como la única forma que yo sabía para conectarme era ir a misa, fui a una misa, comulgué, y en la comunión, ahí hice una oración muy profunda. La verdad que con todo mi ser, porque yo nunca había tenido esa decisión tan profunda. Y ahí le dije al Espíritu Santo, mira, yo te entrego mis manos, le digo, porque es con lo que de ahora en más, es con lo que me voy a acercar a los otros, a ayudar, a asistir. Y le pedí que en todo momento asistiera conmigo, que estuviera a mi lado, que yo le daba mis manos para que él obrara lo que tuviera que obrar. Esto está en el curso, esto hacemos todos los maestros del curso de Milagros, pero yo no era maestro del curso de Milagros. Por eso creo que todos nosotros tenemos un camino de salvación que ya está desde antes. Las cosas nos van llegando, pero la ayuda nos va llegando. Eso no les quepa duda. Que hay un ser en tu mente, que hay algo que no te deja solo, eso tengan la plena seguridad que es así. Porque sin estudiar el curso ni nada, yo hice justamente lo que después aprendí que tenemos que hacer. Que fue en ese momento unir mi propósito al del Espíritu. O sea, hacerme a un lado y poner todo mi ser en manos de Él, en manos de esa mente que no está contaminada por las relaciones, por el mundo, por el sufrimiento, por el dolor, por la bronca, por la rabia, por el deseo de ser superior o por el victimismo. O sea, hay una mente en nosotros, hay una parte de nuestra mente que está exenta de todo eso. Pero nosotros voluntariamente decidimos estar en otra parte de nuestra mente, porque creemos que la vida cotidiana necesitamos de todas esas cosas. Necesitamos de defensas, necesitamos de confrontar, necesitamos que alguien sea inferior para nosotros sentirnos superiores, o alguien que nos pise la cabeza para nosotros poder ejercer todo nuestro papel de víctima. Eso en psicología se ve muy bien, porque yo en una parte de la medicina hice un poco de práctica de psiquiatría, y cuando hacía las entrevistas decía, el paciente viene con todo su culebrón, toda su novela. Cuando va a hacer una entrevista psicológica, el paciente no viene abierto
a entregarse completo. Viene con su culebrón. Y te cuenta la novela que le cuadró a él. Si viene con un problema relacionado al victimismo, te va a contar una novela en la que todos lo atacaron, que todos lo cagaron, y te va a contar toda una historia de víctima. Y si viene con un culebrón en el que él es guía te va a contar toda su vida basada en cómo él ha querido guiar a los otros. Todos contamos nuestro culebrón. Novela de vida de este pequeño yo, que después empezamos a darnos cuenta de que el curso nos va a enseñar a perdonar, digamos, a trascender, a deshacer, a desmantelar. Porque dentro de ese culebrón nosotros hemos tenido hemos puesto muchas barreras al amor, muchas barreras. Bueno, hecho esta introducción, el objetivo era hablar de la Navidad, porque a mí me gusta hablar de la Navidad. Primero les voy a enseñar una frase muy bonita que está en el curso, que la mayoría de los maestros la usamos, todos la usamos, porque este curso fue escrito porque en realidad fue un dictado interno. Lo escribió la escriba, se dice ella, es una psicóloga clínica o una psiquiatra, psicóloga era, porque era de la Escuela de Psicología de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y por supuesto, a través de su mente, ella cuando se conecta con sus jefes en la sección de psicología clínica de ese hospital, del hospital de la universidad, tenían, como todos los hospitales, como todas las reparticiones, como todos los trabajos, que estaban todos enfrentados entre sí, todos se llevaban a las patadas. Entonces, el socio de Helen Schucman se llamaba esta escriba, y que era a su vez su jefe, que era William Tedford. Él tenía que ir a muchas conferencias con otras escuelas de psicología, de psiquiatría, y tenía mucho pánico de hablar en público. Entonces, como después nos va a contar mi hermano aquí, este libro es un dictado interno, y aquella voz que dictaba se dio a conocer como Jesús. Entonces Jesús le dijo a Helen, le dio un mensaje para William Tedford, para que fuera tranquilo. Entonces le dijo que dijera esto que les voy a decir ahora. Entonces todo lo podemos usar y decir: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Nosotros ponemos ese aquel con mayúscula porque sabemos que es el Espíritu. No tengo que preocuparme en lo que tengo que decir y en lo que tengo que hacer, porque aquel que me envió me guiará. Es lo que yo hice inconscientemente cuando me recibí de médico. Estaré feliz de estar donde Él quiera que esté, porque sé que Él estará aquí conmigo. Y sanaré en la medida que le permita enseñarme a sanar. El último libro del curso, lo último que se dictó del curso es la curación, es la sanación. Así que fíjense qué importante que es dejar que el Espíritu nos enseñe cómo sanar nuestra mente. Bueno, dicho esto, y estando en manos del Espíritu, hablar de la Navidad, yo quiero primero hacer porque todos tenemos una idea de la Navidad. Todos tenemos vamos a compartir entre todos, ¿no? Que no sea una clase. Todos tenemos nuestra Navidad. Generalmente la hemos vivido de acuerdo a cómo nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos.
Yo tuve navidades muy, muy felices de niño, por ejemplo, porque nos juntábamos todos mis primos, para comer éramos todos varones, eran como 12 varones. Así que, imagínense lo que era esa Navidad. Pero siempre tenía esa cosa del misterio de la Navidad, que era, por un lado era algo muy alegre y por otro lado era que yo sabía que a la hora del brindis era ver a mi abuelita llorando, a mi mamá llorando, porque mi abuelita había perdido una hija muy jovencita de 17 años y había perdido un nieto de 5 años también. Entonces era como una Navidad dolorosa en realidad. Y yo era un niño chico, pero yo me acuerdo que en mi mente en ese momento tengo el recuerdo de haber dicho, uy, otra vez, mi abuela llorando. O sea, era como que te arruinaba el momento, digamos, de que venía Papá Noel. Y por suerte teníamos una vecina que se disfrazaba de Papá Noel, que nosotros nunca supimos. Y era toda una ansiedad de ir hasta la puerta. A cada rato íbamos corriendo, volvíamos a ver si estaba, si tocaba la puerta, si venía. Pero siempre tenía esa imagen dolorosa de recordar en Navidad lo que habíamos perdido. Lo que habíamos perdido. Es muy normal, ¿no? Nos pasa a todos, no sé si a usted. Mi hijo lo grande, ¿no? Tiene 34 años, pero el otro día me comentó justamente de la Navidad. Dice, yo no me acuerdo de la Navidad, se estaba en línea y que después que pasaba, ustedes lloraban. Exactamente lo mismo que vos decís. Y los abrazos. Y yo lo he hecho también. Sí. Y yo lo he hecho también. Porque a partir de que fui teniendo mis pérdidas personales, y quizá repitiendo paradigmas o repitiendo patrones infantiles, claro, yo cuando me acordaba de que mi mamá había fallecido, que mi hermano había fallecido, en ese momento, entonces era todo el abrazo que nos dábamos por el ausente y el llanto que nos dábamos por el ausente. Es sanador, yo creo que es sanador el abrazo que nos damos, porque en ese momento, aunque sea en el dolor, eso no es el objetivo que quiere Jesús en el curso. Aunque sea en el dolor, nos unimos, si se quiere, para el dolor. Pero hay un deseo de unirse al otro, es decir, hermano mío, te pasó lo mismo que a mí. Y nos abrazamos, aunque sea por un objetivo distinto al que deberíamos abrazarnos. Pero bueno, son paradigmas, son patrones. Y nosotros festejamos una Navidad muy simbólica, la que festejamos todos, ¿no? Ahí sí les voy a dar una nota de color, esa que le gustan a María de Cáceres. Porque yo muchos años estudié los evangelios, por supuesto, los evangelios comparados. Vamos a hablar un poco de los evangelios cristianos, ¿no? De qué es la Navidad. Hay solo 2 evangelistas que hablan. Bueno, se dice que los evangelios fueron escritos aproximadamente 40 años después que falleció Jesús. Inclusive, históricamente, se pone en duda de que, por ejemplo, Mateo haya sido el discípulo Mateo, o sea, hay dudas con respecto a los autores. Hay muchas certezas, pero hay muchas dudas también. Pero es el único material histórico que nosotros tenemos para enterarnos de la vida, digamos, de Jesús hombre, de Jesús humano, del Jesús de Nazaret que transitó por esta tierra. Es el único basamento. Son 4 los evangelios, porque después hay evangelios de otras que le llaman apócrifos. Pero esos ya fueron hechos después del año 100, muy alejados, fueron hechos en el siglo I hasta en el siglo II, y de ramas del cristianismo que buscaban hacer una teología diferente de la vida de Jesús. Por eso es que los 4 evangelios canónicos son
los aceptados son aceptados no porque sean los más, qué sé yo, acordes a la iglesia, sino porque son los más cercanos a Jesús, al Jesús a la vida de Jesús. De todas formas, Jesús era un rabino judío, vivió como judío, hizo sus prácticas como judío, rezó como judío, se rodeó de 12 discípulos judíos, se bautizó con un profeta, que era Juan el Bautista, que también era judío, estaba como, según los judíos dicen que fue el último profeta, Juan. Entonces hay que ponerlo a la Navidad que nosotros festejamos, el nacimiento de ese Jesús, hay que ponerlo en todo este contexto, un contexto histórico del Jesús humano, del Jesús que transitó por esta tierra. Por supuesto, todos los que escribieron de él después, porque Jesús no tiene nada escrito de su puño y letra, porque hasta estaba prohibido por el judaísmo, porque ningún rabino que explicaba la escritura podía dejar algo de su puño y letra, porque todas eran exégesis, eran interpretaciones de la Torá, de Dios. Y el único que había dejado escrito era Dios. Entonces no podía tener ningún registro escrito. Entonces fueron los discípulos los que tomaban nota de lo que el rabino, el maestro, decía. Por eso que no hay nada escrito de Jesús. Y por eso es que nos tenemos que basar en lo que escribieron sus discípulos. Entonces, de acuerdo a quién escribía, como hay solo dos evangelistas que escriben de la infancia, uno era Mateo, que después fue de una rama judeo-cristiana, era el más judío, digamos, en su práctica, el más ortodoxo. Y otro era Lucas, que Lucas ya había sido discípulo de Pablo de Tarso, otro judío que vivió en Grecia, pero ya estaba más helenizado, digamos, más con los conceptos griegos. Los dos hablan del nacimiento, por eso Mateo tiene la preocupación de hacer coincidir el nacimiento del Jesús histórico de Nazaret. No se preocupe que después vamos a hablar del Jesús del único. Hacer coincidir el nacimiento de Jesús de Nazaret, que tuviera coincidencia con las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, con Isaías, con Ezequiel, con Miqueas, que describían cómo iba a ser el nacimiento del Mesías de Israel, del Salvador de Israel, del Rey de Israel. Entonces, Mateo ubica el nacimiento. Los dos tenían muy claro, tanto Lucas como Mateo, que el nacimiento tenía que ser en Belén, porque las profecías decían que del desierto Dios iba a traer del desierto a su Mesías. Y decía, tú, Belén de Judá, la más pequeña entre todas iba a ser el lugar de nacimiento del Mesías. Los dos tenían claro eso. Lo que pasa es que Mateo ubica su teología de la natividad de una forma más mesiánica, más como el nacimiento de un rey. Inclusive es el único que habla de los reyes magos y demás. En cambio Lucas, como Lucas después estaba más dirigido hacia la universalidad del mensaje de Jesús, lo hace nacer en condiciones más cercanas al pueblo, a la gente, en un pesebre, en la pobreza, hace coincidir esas imágenes, que es la imagen que nosotros tenemos actualmente, la de Lucas. Nosotros tenemos la idea de ese pesebre tan pobre, tan escaso. Pero para adaptar esas dos teologías, Mateo hace nacer a Jesús, dice que Jesús nace en Belén porque vivían en Belén. La familia vivía en Belén y ahí nace Jesús en Belén. Y después huyen para Egipto. Esa huida a Egipto era muy común en los
los judíos de esa época, en Judea, porque el lugar más próximo que tenían para huir por ahí de la tiranía de los romanos y del Sanedrín era irse para Egipto. Entonces, Mateo sitúa el nacimiento en Belén, la familia vivía en Belén, después huye a Egipto y después retornan a Nazaret. Porque todos sabemos que Jesús era Jesús de Nazaret. Ahora hay que ver cómo hacen los evangelistas para hacerlo nacer en Belén y que toda su vida transcurra en Nazaret. Mateo lo resuelve así. Después de Egipto vuelven a Nazaret. Y Lucas lo resuelve de otra manera. Dice, la familia vivía en Nazaret, pero por un censo tiene que dirigirse José, que era de la línea de David, del rey David, tiene que dirigirse a Belén a registrarse. Entonces nace Jesús en Belén y después vuelven a Nazaret. Ese es Lucas. El único que habla de la huida, digamos, de este censo y de la huida a Egipto y demás, también es Lucas. Porque después vamos a explicar por qué el tema de la matanza de los inocentes y todo eso que tenemos tan metido en la cabeza. Entonces, todo esto lo tuvieron que... por eso es todo tan simbólico la Navidad. Inclusive simbólico, a nosotros no nos lo han dicho que es tan simbólico, pero es simbólica porque son teologías adaptadas a verdades que sí podemos darle el carácter de históricas. Inclusive Belén no se descubrió hasta muchos siglos después, que hicieron excavaciones y descubrieron que había una Belén, porque Belén era como una ciudad desaparecida, ¿no? Todo el mundo la nombraba y no estaba ahora creo que hace poco, no sé cuándo, pero ahora sí existe como ciudad Belén, una ciudad pequeña. Bueno, la cuestión que lo gracioso de esto es que como todos estos evangelios son exégesis, son explicaciones tanto teológicas de Jesús, de su vida, con partes de la realidad y con partes acomodadas a la Escritura, los evangelistas dicen que Jesús nació en el tiempo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el rey más sanguinario que tuvieron los judíos, los israelitas. Pero a su vez que fue el más sanguinario, fue el rey más grande que tuvieron, porque fue el que reconstruyó el segundo templo, el templo de Salomón, que había sido destruido. Hizo, no sé, los que han estado por Jerusalén, la fortaleza de Masada, también la construyó Herodes el Grande. O sea, fue un rey grandioso, hizo avanzar al pueblo judío un montón, pero también muy sanguinario. Y Herodes el Grande fallece, a ver si le puedo hacer acá una línea de tiempo. Por eso ubicar hechos simbólicos, como tuvieron que hacer los evangelistas, en una línea de tiempo, esa era una tarea bastante difícil, porque ellos todo lo que sabían por la Torá y por las profecías no tenían línea de tiempo. Decían, cuando pase tal cosa, pasará tal otra. Entonces, ellos al tratar de acomodar, se cometieron muchos errores con respecto a la línea temporal real. Entonces, por ejemplo, los evangelistas dicen que Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande. Herodes el Grande murió el 4 antes de Cristo. Acá vamos a poner el año 1, porque no hay 0. El año 1 es lo que nosotros decimos el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo. Del 1 para atrás es antes de Cristo, del 1 para allá es después de Cristo. Herodes el Grande murió el 4 antes de Cristo y Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande. Entonces, no podría haber nacido nunca en el año 1
porque Herodes murió en el 4. Entonces se piensa que Jesús nació entre el 5, acuérdense que acá la cuenta va al revés, o sea, del 4, tendríamos que poner acá, bueno, el 5, el 6, el 7, así. Perdón, va disminuyendo. Jesús nació entre el 5 y el 6 antes de Cristo. Lo que está probado históricamente por las referencias que hacen al rey Herodes, a todas las referencias que tienen los evangelios. Entonces, sería muy gracioso decir que Cristo nació antes de Cristo. Es como una dicotomía, pero es la verdad. Cristo nació antes de Cristo. Porque nació en el 5 o en el 6 antes de Cristo. Pero como después toda esta línea temporal y este año 1 se fijó después en el siglo IV, en el siglo III, por ahí cerca del concilio de Nicea y demás, por un papa que cometió estos errores temporales y nos dio este calendario. Pero la realidad histórica es esta, que Herodes nació eso. Entonces, hay muchas cosas que festejamos nosotros del nacimiento que son, yo te diría todas, que son simbólicas. Porque, por ejemplo, la famosa matanza de los inocentes, el consenso histórico dicen que no ocurrió. Que hay probabilidades de que pudiera haber ocurrido. ¿Por qué? Porque esa matanza la mandó a hacer el rey Herodes el Grande, justamente, en este año, en el 5 o el 6. Si es que pasó. Pero, ¿por qué es probable? Porque Herodes era un rey muy sanguinario. Había matado a 4 hijos, había matado a la suegra, había matado a todo aquel que se opusiera o que fuera una amenaza para su reinado. Entonces era muy probable que pudiera existir un hecho de esta característica. De todas formas, hubiera sido, porque no hay registro histórico, nosotros tenemos fuentes no cristianas, judías, de todo esto. Una es un judío que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo, un historiador judío que tiene sus libros de historias judías, no describe, si bien describe todas estas cuestiones de Herodes, todas sus matanzas, no describe la matanza de los inocentes. O sea, como un hecho que no tuvo mucha relevancia, porque si hubiera tenido tanta relevancia, como quería darle Mateo, que estaban haciendo un rey, iba a amenazar al rey, hubiera estado descrito en otras fuentes, no judías, porque hubiera sido una matanza terrible. Yo creo que Mateo o Lucas, Mateo sobre todo, incluyen este hecho porque Mateo tenía mucho interés en que la vida de Jesús, que Jesús fuera como Moisés y Herodes el Grande como el faraón. Entonces, en ese afán, así como hubo la matanza de los niños en Egipto, en la salida de Egipto, todo ese paralelismo con Jesús generó en esa historia de la matanza de los inocentes. Claro, estaban haciendo un rey, amenazaba al rey, vamos a matar a todos los primogénitos. De todas formas, si hubiera sido histórico y si hubiera existido, Belén en esa época tenía no más de 300 habitantes, o sea que hubieran sido 6, entre 6 y 12, dicen, los niños que mató, que para Herodes el Grande era un vuelto, se había matado a miles, 6 niños, no era... Bueno, y lo mismo el censo que describe Lucas, nunca existió ese censo por el que José va a Belén. El único censo descrito, el emperador Augusto sí censaba. Había habido censo en el año 8 antes de Cristo, después hubo en el 12 después de Cristo. El único censo descrito como posible es en el año 6 después de Cristo,
un censo que se hace bajo las órdenes o sea, que en ese momento Judea estaba por el rey de Siria, Quirino, hizo un censo de toda Judea. Pero fue el 6 después de Cristo. O sea, imagínense, si Cristo nació acá y el censo fue 6 años después del año 1, 12 años después, o sea. Pero bueno, en la mente de Mateo, en la de Lucas, estaba bueno unir esas coincidencias. Si los estoy aburriendo, me dicen. Después voy a pasar al curso. Y con respecto a todos los acontecimientos que se dieron en Belén, en el nacimiento de Jesús, también la estrella, esa que vieron los Reyes Magos, que vieron los pastores y demás, hay registros de esos fenómenos en el cielo, sobre todo porque los judíos eran y sobre todo la gente de Oriente, se guiaban mucho por las estrellas. Así que hay registros, ninguno que haya sido en este año, uno, lo que nosotros pensamos que nació. Pero sí, entre el 5 y el 6 hubo algunas conjunciones planetarias que podrían haber coincidido con lo que los evangelistas describen como la estrella de Belén. Esa luz en el cielo que los guió. Hay fenómenos, no en el año que deberían haber sido, pero sí hay registros de esa época. Bueno, ¿a qué va todo esto? A que lo que nosotros creíamos que era totalmente verdad, todo esto del nacimiento en el pesebre de Belén y demás, es simbólico. Es simbólico. Y ahora el curso nos propone otra simbología. Y nos propone, y yo les propongo que tengamos una Navidad en nuestra mente. El curso de milagros es un entrenamiento mental, es una reeducación de nuestra mente, digamos. Y Jesús en el curso no podría haber hecho otra referencia, porque Él ya está en nuestra mente, digamos, a una Navidad que no sea una Navidad en nuestra mente. Jesús es el paradigma de la hermandad para nosotros, para todos los que somos cristianos culturales. Jesús siempre predicó con el otro, con el hermano. No fue Buda o que se sentó en la punta de un cerro a meditar para iluminarse. Él siempre basó su enseñanza en la asistencia al hermano, en la ayuda al hermano. Con el hermano todo, sin el hermano nada. Y eso lo transmite en el curso de milagros. Este es un curso para sanar, a través de sanar, nuestra relación con nuestros hermanos. Entonces, la Navidad que propone Jesús es una Navidad en la mente. Nosotros tenemos, y es a lo que quiero invitarlos yo, nosotros tenemos un altar, un pesebre en nuestra mente. Nosotros tenemos una parte de nuestra mente que no está contaminada, una parte de nuestra mente en donde habita lo más puro de nuestro ser, que es nuestro altar, que es nuestro pesebre, que es nuestro Belén. Entonces la invitación es que juntos hagamos ese viaje hacia nuestro Belén en la mente, hacia nuestro Belén mental. Y ese viaje lo podemos hacer con algunas brújulas, como nos da Jesús en el curso, y con algunas indicaciones de cómo hacer ese viaje a nuestro propio nacimiento. Porque en realidad lo que estamos festejando, que es el nacimiento del Cristo en nosotros, que estamos usando la simbología del cumpleaños del Jesús histórico para festejar el nacimiento de Cristo en nosotros, en nuestra mente. Ese viaje a nuestro Belén mental
Y esa forma de llegar a ese lugar en donde todos somos uno, en donde no hay sufrimiento, ni dolor, ni muerte, ni nada, ni miedo, que habita solo el amor que somos, ese viaje se puede hacer con una técnica que nos enseña Jesús aquí, en este libro que se llama Perdón. Que no es el perdón que nosotros conocemos del mundo, es otro perdón, totalmente distinto. Y es ese perdón, ese camino, ese perdón que nos enseña Jesús en el curso, el que nos va a llevar definitivamente a nuestro Belén en la mente. Esto se los quiero leer porque yo memorizo muchas cosas del curso, pero no todas. Pero es una frase muy bonita, porque Jesús usa mucho en el curso, hay muchas referencias a la Navidad, a su nacimiento, a su crucifixión, hay muchas referencias a el Jesús histórico, cuando estuvo en la carne. ¿Pero por qué lo hace? Eso yo después lo supe, a mí me tranquilizó pensar eso, porque yo antes del curso pensaba que Jesús podía hacer todo eso porque era Dios. O sea, yo, mísero pecador, que iba a poder hacer las cosas que hizo Jesús para perdonar en el mundo. Y eso sí le agradezco al curso, que Jesús se pone como un hermano mayor. Dice, a mí no me tienes que venerar, no me debes ninguna veneración, porque lo que yo hice por ti es lo mismo que tienes que hacer tú ahora, en restituir ese Belén en tu mente, ese altar, limpiar ese altar de todo lo que te tiene mal, te tiene infeliz en la vida, para volver a renacer. Yo lo hice y eso lo puedes hacer, porque yo estoy en tu mente, más cercano que tú mismo, y yo te puedo ayudar, pero a ese renacimiento. Entonces, acá Jesús habla del bebé de Belén, fíjense, habla del bebé de Belén, acá en el curso. El bebé de Belén en mí necesita lentes, porque pasa a través de mi pequeño yo de fabricación propia. Dice, bebé de Belén. Dice, contempla a este tierno infante, ese que ponemos en el pesebre, al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano. Fíjense lo importante que es ir por el camino del perdón, porque le vamos a dar un domicilio a ese bebé de Belén, a nuestro bebé de Belén. Le diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén renacido, y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá, no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. ¿A dónde está nuestro Belén? ¿A dónde está? Está en nuestra mente. Ahí está. Ahí está nuestro verdadero ser. Ahí está el Cristo en ti, el Cristo en mí. Que nosotros no lo podemos, no lo vamos a contactar por nosotros mismos, si se quiere, por hacer unos esfuerzos meditativos para ir hacia ese lugar en el que somos tan santos y demás. Jesús nos propone un camino más próximo a nosotros. Nos propone que veamos al Cristo primero en el hermano, primero en el otro, porque es el afuera lo que nosotros hemos estado intentando cambiar y manipular y disfrazar. Y es al hermano al que le hemos puesto nuestro disfraz, el disfraz de nuestros juicios, no el disfraz de Papá Noel, el disfraz de nuestros juicios.
de nuestras críticas, de nuestro dolor. Y siempre nosotros juzgamos en función de nuestro pasado. No del pasado del otro, de nuestro pasado. De lo que hemos ido acumulando a modo de resentimiento en nuestro pasado. Y eso es lo que trasladamos al hermano, inclusive como un prejuicio, porque viene una persona, o sea, estamos tan entrenados en esta práctica de poner afuera la culpa, el resentimiento, nuestro pasado, que aunque no lo conozcamos, pero ya le vemos una cara que nos recuerda a, y ya le pusimos un juicio. Y ahora el hermano nos va a tener que demostrar que no es ese, que nosotros ya le dijimos que era, en nuestra mente. Y toda nuestra vida se va a transcurrir en que nos pruebe que nos va a ser fiel para toda la vida, que va a ser ese que nosotros quisimos que fuera. Por eso Jesús nos enseña tanto a trabajar el tema de las relaciones. Él dice que nosotros aquí entablamos relaciones especiales. ¿Especiales qué quiere decir? Por nuestra especialidad. Nosotros no elegimos a cualquiera, elegimos a ese que pensamos que se va a adaptar a nuestras carencias del pasado y del que vamos a obtener todo lo que pensamos que alguien que nos faltó o que nos hizo falta. Y eso Jesús le llama que nos une un amor especial también. Un amor muy dirigido, muy egoísta si se quiere, porque no es un amor universal. Es un amor hacia determinado envase, determinado concepto. Y nosotros creemos que eso es el amor. Porque el amor verdadero, el amor grande, el amor que somos, que está en ese Belén de nuestra mente, lo tenemos tan tapado, tan enmascarado por estos amores especiales que nos hacen especiales a su vez, que no lo vemos, no lo podemos ver. Es más, nosotros decidimos salir de ese lugar a vivir esta vida de amores especiales y de juicios y de este juego de la valía, este vale más, yo valgo menos, y yo valgo menos, o si yo valgo más, vale menos, ese juicio de la valía o esa adoración a lo físico, a lo material, a lo corporal, eso de levantarnos a la mañana, mirarnos en el espejo y a ver cómo cotizamos en bolsa hoy, a ver cómo cotizo hoy. Estoy hecho un... Y encima elegimos el espejo que siempre nos hace ver más lindo, no elegimos el peor, el baño ese que tiene toda la luz así de frente, no. Y decimos, ay no, hoy la verdad que estoy desastroso, mira la cara que tengo, hoy mi culebrón va por otro lado, va por el de la víctima, va por el que va a ser vapuleado. Entonces no, me voy a poner mejor, me voy a poner botox, me voy a poner cosas para tener otra novela. Ese es el amor que estamos manejando aquí. Y en ese contexto es que festejamos la Navidad, que festejamos todos la Navidad aquí. Festejamos una Navidad para el afuera, una Navidad en que nosotros pretendemos de este tiempo que se modifiquen cosas en el afuera para que nos dé la felicidad. Si pasaran determinadas cosas en el afuera, nosotros seríamos felices. Hemos trasladado la felicidad verdadera al afuera. Y en esta época, sobre todo, es cuanto más le pedimos al afuera. Porque creemos que hay un momento propicio para obtener todo eso que creemos que nos falta. Y como nunca la vamos a encontrar afuera, la felicidad, porque va a ser un buscar y buscar, siempre vamos a tener problemas, porque de ahí va a partir la base de que va a decir, ¿con quién me junto a festejar la Navidad? O sea, porque ahí vienen todas las... ¿En la casa de quién? ¿De fulano no? ¿De Mengano? Ah, no, pero de Mengano no, porque si va sultano no, porque yo quiero estar en mi casa. Miren,
Hace poquito lo dije en realidad, lo pensé, no lo dije, pero lo pensé. Yo ya tengo más de 60 años. Y toda la vida fui yo el que me trasladé hacia donde estaban mis padres, mis abuelos. Siempre era trasladarme. Yo ahora tengo una familia, con hijos, con nietos, o sea, que mi ego dice, bueno, ahora que todos vengan hacia vos. Lo que vos hiciste toda tu vida para irse afuera. Bueno, ahora, bien, entonces si vos estás en la misma condición que estaba tu abuelo hace 50 años. Y eso, fíjense, es mi ego que me está tentando. Es mi ego para decir a dónde voy a la casa, voy a ver a mi papá, que a lo mejor es la última Navidad, o voy a ver a este, o voy a donde yo quiero estar. Por ejemplo, yo quiero estar donde esté mi nieta. Pero donde está mi nieta me obliga a que no está mi papá, que es un hombre muy grande, que no sabemos si va a ser la última o Navidad. Y así estamos, tironeados por nuestra propia mente, porque estamos viviendo la Navidad de la afuera. Estamos viviendo la Navidad de la afuera, de gratificarnos afuera. Avísame, Ceci, cuando tengamos. De gratificarnos afuera. En media hora tengo para leerle todo el curso. Esa es la Navidad que estamos festejando. Entonces, ¿qué nos propone Jesús? Que nos olvidemos de la afuera. Que llevemos la Navidad a nuestra mente. Que hagamos los ejercicios. ¿Qué quiere decir el perdón? Que nada del mundo nos puede quitar la paz. Ese es el perdón. Que todo lo que ocurre en el mundo, eso está muy relacionado con la metafísica del curso. El curso dice que esto que nosotros vemos es una proyección de nuestra mente, como si fuera una película que estamos proyectando. Eso es lo más rompedor del curso, lo que más nos cuesta aceptar a los que no estudiamos este material, o a los que empezamos a estudiar este material. Vamos a pensar que esto no es real, vamos a pensar si yo me pellizco y me duele. Todo eso es lo que nosotros nos tomamos de toda esa pseudo realidad que sentimos para hacer todo este festejo en el afuera. Y Jesús dice, por un instante, nos invita a que soñemos, así como nos dice que esto que estamos viendo, que nos parece tan real, es un sueño, nos invita a que soñemos un sueño más feliz, verdaderamente feliz. Que la Navidad tendría que ser como una oda a la alegría. Y nosotros no la estamos viviendo como un rezo a la alegría. La estamos viviendo como un rezo a la carencia, a lo que no tenemos, a lo que hemos perdido, a lo que quisiéramos tener. Y Jesús dice, no, hay una forma en tu mente de cambiar tus paradigmas. Hay una forma de quitarle al hermano, al otro, toda esa carga que le hemos puesto de nuestro pasado. Hay una forma de renacer inocentes. Esa es nuestro verdadero ser, es la inocencia. Hay un Belén santo de santidad en nuestra mente. El curso por ahí también le da otros nombres, le dice la mente correcta, para diferenciarla de nuestra mente ego, que es la mente de ataque, de guerra. Ese es nuestro Belén, ese es nuestro cielo. Ahí es donde nace el Cristo. El curso dice, el símbolo de la Navidad es una estrella, una luz en la oscuridad. La confirmación de que la hora de Cristo se ha consumado. En tu mente. En tu mente puede haber una luz que trasciende la luz física, que trasciende la luz que ven los ojos. Puede haber una santidad que trasciende inclusive el concepto que nosotros tenemos de santidad. Y ahí renace la hora de Cristo, donde todos estamos unidos, todos
Nuestra mente está unida a todas las mentes, sin pasado, sin miedo, sin juicios, sin nada de lo que experimentamos en el afuera de este mundo. Eso el curso también lo llama que vivamos un instante santo. El curso no dice una hora santa, una semana santa, una Navidad santa de una semana, un Adviento santo, no. Te dice un instante santo, un instante de conexión a ese Belén de nuestra mente, a ese lugar donde no hay miedo, no hay nada, no hay juicio, en donde todas las mentes se unen, en donde hay un propósito unificado. Eso el curso le llama un instante santo. Ni siquiera tiene que haber cuerpos, ni siquiera tenemos que ponerle imágenes queridas a los hermanos que nos acompañan a ese lugar. Solo tenemos que quitarle las imágenes que le hemos puesto a los hermanos nuestras, que son todas falsas. Todo lo que hemos pensado con nuestro pasado es falso. Todos esos juicios que hemos hecho con nuestro pasado son falsos. Y en ese instante, eso queda suspendido. No hay juicio, no hay pasado. No hay pasado ni del hermano ni el mío, nada, no hay pasado. Entonces, esa es la verdadera hora de Cristo. El curso tiene una definición muy bonita del instante santo, que es la que yo siempre recuerdo porque es la que me sé de memoria, que dice: el instante santo es verdaderamente la hora de Cristo, el Belén, el nacimiento en la mente, la hora de Cristo, en donde no se juzga al Hijo de Dios somos todos, por nada. Y en ese instante revelador se le restituye su poder ilimitado, el poder ilimitado que tenemos como hijos de Dios. No como este personaje, sino como hijos de Dios. Entonces, justamente la Navidad tiene que ser nuestro instante santo, tiene que ser nuestra hora de Cristo, en donde se le devuelve al hermano la libertad del Hijo de Dios. Nosotros lo hemos encarcelado en la cárcel de nuestros juicios, lo hemos encarcelado en la cárcel de nuestro pasado, y ahora tenemos que devolverle la libertad al hermano, porque si no, no somos libres. Ese es el gancho que nos pone Jesús. Todo con el hermano, pero si no lo ves en el hermano, no lo vas a ver en él. Si no liberas al hermano, no vas a ser verdaderamente libres. Si no ves la santidad en el hermano, no vas a reconocer tu propia santidad. Entonces, esa es la tarea. Y así vamos a hacer la luz del mundo, porque esa es la luz que renace y que guía a la hora de Cristo. Y Jesús lo dice: yo soy la luz del mundo en tanto y en cuanto he hecho contigo lo mismo que tú tienes que hacer con todos tus hermanos, que es perdonar, quitarles todos los aditamentos que le hemos puesto. No es de perdonar y decir: yo te perdono, hermano, porque estamos en Navidad y ahora te perdono porque como yo soy muy santo porque estoy en Navidad, me voy a olvidar de lo que me hiciste. No nos olvidamos nunca, porque el famoso te perdono pero no me olvido. Ese no me olvido queda registrado en nuestra libretita mental de todos los resentimientos que no vamos a repetir. Entonces, ese perdón no. El perdón de Jesús es otro. Es: quítale todo eso a tu hermano, porque el que van a nacer es Cristo. Cuando tú le quites todo eso, va a estar naciendo el bebé de Belén, va a estar naciendo. Le vamos a dar un lugar de reposo, un templo, un pesebre en nuestra mente. El pesebre tiene que ser en nuestra mente, tiene que ser una oda a la inocencia. Miren, yo no sé mucho de... Ahora les voy a algo muy colorido, les voy a explicar.
Yo hace muchos años, de una gran maestra que tuve hace muchos años, estoy hablando más de 20 años, aprendí una especie de simbología del pesebre, porque nosotros tenemos que aprovechar esta época del año que es tan propicia, que hay tantas mentes reconociendo que no son solo carne y hueso y cuerpos. Es una época, si se quiere, más abierta a lo fraternal, a hacer la caridad como la entendamos nosotros. Es una época, se abre un portal en todo, en el mundo, se abre un portal en el que por un instante uno decide meterse en ese chorro, digamos, en ese portal. Como que está más propicio a perdonar, aunque sea un mal perdón, a los que nos hicieron daño, o a manejarse de una forma más bondadosa. Ese portal se abre ahora, se abre porque todas las mentes están, aunque estén festejando cualquier tipo de Navidad, todas nuestras mentes están unidas y se abre un portal. Entonces nosotros no perdamos esa oportunidad. Nos metamos en ese flujo, en ese chorro de compasivo, en ese chorro de benevolencia. A mí me gusta mucho la palabra benevolencia. Yo creo que ser un ser benevolente es estar acorde a nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es lo bueno, lo bello y lo santo. Eso, la palabra belleza, la palabra benevolencia, son palabras que nos conectan directamente con nuestro verdadero ser. Entonces, aprovechemos ese portal. Y todo lo que vemos en el mundo, le quitemos todos nuestros juicios. Si, por ejemplo, vemos todas las calles iluminadas, no pensemos que es un político que está pidiendo votos. O que así van a ver la ciudad más linda para tapar los chanchullos que está haciendo por otro lado. O sea, le quitemos eso. Soñemos, como dice Jesús, soñemos un sueño feliz. Nos levantemos una mañana y soñemos que esa luz, esas luces, son la luz de cada uno de nosotros, son la luz de nuestros hermanos. Son pequeñas perforaciones en este mundo tan ilusorio de miedo y de terror por donde se cuela una luz más potente. Son reflejos de una luz más poderosa, que es la que está en nuestra mente. Que esa luz que vemos nos lleve al pesebre de nuestra mente. Por ejemplo, con respecto a las luces, a las luminarias, el pesebre mismo tiene toda una carga para nosotros, le hemos puesto una carga de un nacimiento pobre, de mucho miedo, de una huida, de un parto en condiciones, no como lo que hago yo. Le quitemos esa carga al pesebre. El pesebre en sí es la constelación alrededor de la inocencia. El niño, el bebé de Belén, como leemos recién, es la inocencia y la santidad de nuestro verdadero ser. Eso es lo que están haciendo. Y todo lo que ponemos en el pesebre constela para honrar a la inocencia. Esta maestra lo hacía con respecto al yoga, porque decía, por ejemplo, que los pastores, los animalitos en realidad, los animalitos, el burrito, la vaquita, la ovejita, ¿verdad?, eran el primer chakra, el chakra de los instintos. Los que saben yoga, por favor, les pido disculpas, pero más o menos le voy a hacer una relación. El primer chakra, que es el chakra de los instintos, de lo carnal, digamos, humano. Eso vendrían a representar los animalitos, representan ese chakra. Los chakras son como la evolución de la energía, por eso se va a activar más adelante. Después, José y María es el chakra del sacro, el chakra de varón-mujer, de la dualidad, de lo femenino y lo masculino. José y María. Todo eso constela, van mirando a la inocencia. Los pastorcitos, la lavandera, la cosa, es el tercer chakra, el chakra de la sociedad, de los trabajos,
digamos, del hacer en el mundo. El curso diría el chakra más egoico de nuestra tarea mundana, de las relaciones sociales, laborales. Eso vendría a ser los pastores. Todo sigue constelando a la inocencia. Después, el cuarto chakra, obviamente, el chakra del corazón, es el niño, es nuestro verdadero ser. Es la inocencia, es la santidad, es a lo que todo el pesebre apunta. El quinto chakra es justamente eso, el chakra de la garganta. Para el curso sería escuchar la voz, o la voz del ego, o la voz del Espíritu Santo. Nosotros ahí podemos poner la música, como yo le enseñé a mi nieta, los sonidos, todo eso que activa el pesebre, que le da vida. Todo lo que es los cánticos, los villancicos, todo eso puede ser el chakra de la garganta, el quinto. Después viene el sexto, que es el tercer ojo, y ahí están los Reyes Magos, porque ahí está la visión más espiritual para el curso, la visión de Cristo, la magia, la magia no para el curso, pero la magia para nosotros, todo lo esotérico, todo lo astrológico, todo estaría ahí, en ese chakra, en el sexto. Los Reyes Magos, obviamente, que no eran reyes, pero eran magos, porque eran astrólogos, sabios. La sabiduría, podríamos poner ahí, en el sexto chakra, la sabiduría. Y el séptimo es el ángel, el chakra coronal, el chakra es el ángel. Pero aún el ángel, aún ese ser, aún el ángel está supeditado a nuestro verdadero ser, que está naciendo ahí. Entonces todo el chakra, el pesebre, constela alrededor de nuestro verdadero ser, de la inocencia. Ese es nuestro pesebre mental. Y está bueno ponerlo así en símbolos y pasar, como pasamos todo el tiempo por el pesebre, y mirarlo de reojo y decir, mira, todo esto está para mi felicidad. Todo esto está para que yo reconozca la alegría. Jesús no quiere una Navidad triste, una Navidad de llanto, una Navidad que recordemos que en la Navidad que después lo crucificaron. O sea, no recordemos en la Navidad la crucifixión, la muerte, el llanto. Recordemos la resurrección, porque está naciendo. Y puede ser en cualquier momento del tiempo lineal. Usemos el portal ahora, de este tiempo, pero esto no quiere decir que lo hagamos cada vez que es Navidad, porque si no estamos en el horno, no nos despertamos nunca. Porque este viaje de ir hacia nuestro verdadero ser, perdonando todo lo que lo evita, todo lo que lo nubla, es nuestro viaje de despertar hacia nuestro verdadero objetivo, que es hacer la voluntad del Padre, de Dios, que es nuestra propia voluntad, de estar con Dios. Pero eso lo tenemos que trabajar todo el año, porque si no, de todas formas, tenemos estos reflejos, como el instante santo, como todas las formas que adopta el perdón de Dios. También bendecir es una forma de perdonar. Sanar las relaciones es una forma de perdón. Ofrecer todas nuestras relaciones especiales en el mundo. Para mí es muy fácil, por ejemplo, amar a mi nieta con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque es mi nieta, porque veo ese rostro, veo esa carita, veo esa voz, esa respuesta, o sea, y me creo que ese es el amor incondicional. Es más, les digo que el amor incondicional, de cierta forma, es un amor incondicional, porque le estamos poniendo condiciones al amor. Porque si no fuera mi nieta, si no tuviera ese rostro, si no tuviera esa carita, si no me confrontara como me confronta, qué sé yo, ya no sería amor. O si fuera mi hijo porque yo lo quiero incondicionalmente, pero se droga, por ejemplo, y yo siento que se hace daño, tampoco sería ese amor incondicional. Porque me confrontaría, porque no estaría
dentro de la película que yo pensé parece ser. Eso es lo verdaderamente importante. Que todo lo que pasa afuera, y ahí yo creo que va la espina dorsal de este curso, que es hacerse responsable de lo que estamos proyectando. Ahí en la página del viejo curso, está en la página 500, que es una página que con hermano acá Sebastián la tenemos de cabecera, que dice: soy responsable de lo que veo. Nos hacemos responsables. No el hijo que se droga, no. Lo podemos sanar en nuestra mente. El poder está en sanarlo en nuestra mente, no en el afuera. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento. Yo elijo cómo me voy a sentir. Y el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, parece, que yo después dije que parece en mi palabra santa, todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal y como lo pedí. Esa frase, que parece ahora larga y muy encriptada, es la columna dorsal de este curso, de enseñarnos a perdonar. Que todo es una proyección de nuestra mente. Hasta la Navidad. Y que todo se puede sanar en nuestra mente, haciéndonos responsables, trayendo el ataque, el dolor o hasta las cosas placenteras de la afuera hacia nuestra mente. Son nuestras propias proyecciones y yo las puedo sanar. Yo las puedo poner en manos del Espíritu Santo, como yo hice cuando me recibí de médico, para que Él las haga santas. Por eso las relaciones especiales, padres, hijos, esposos, de todo lo que sea, hay que hacerlas santas. ¿Cómo se hacen santas? Poniéndolas en manos del Espíritu Santo. Él no las rechaza. Él las santifica. Ya termino, porque quiero terminar con esto, con la relación santa. Él las santifica. Y Él les da el para siempre jamás. Él le da el carácter de eternidad. Él las saca del tiempo. No importa lo que pase después de nuestro diario trajinar con esas relaciones. Pero si las hemos puesto en manos del Espíritu, el Espíritu no las va a rechazar. Y las transforma para siempre. Acá puede pasar lo que quiera porque está supeditado a nuestro culebrón, como yo digo. Pero para el Espíritu no. Entonces, hagamos una Navidad con muchas relaciones santas. Muchos encuentros santos entre hermanos y muchas relaciones santas, entregadas al Espíritu, para que Él las reinterprete, para que Él las haga santas. Y nosotros así con humildad, yo no puedo, porque yo quiero verlo como un desgraciado, no puedo. Pero hay alguien que sí puede, y está en mi mente, y es el Espíritu Santo, y se las voy a entregar. Y entregamos así a los tumbos, como si uno salga, como, hazte cargo, Espíritu Santo, mira algo. Si me querés dar la sorpresa de que yo lo vea santo, bueno, pero por lo menos le entregamos. Y yo le aseguro que lo vamos a ver santo. Porque el Espíritu no se demora un segundo ante una oración desde el corazón de entrega en responder. No se demora un segundo. Nosotros somos los que tenemos el oído pesado después para escuchar la respuesta, pero el Espíritu responde en un segundo. Bueno, eso les propongo. Un viaje hacia nuestro Belén interior. Y la única maleta y lo único que tenemos que hacer para llevar al viaje es centrarnos en las relaciones con los seres, con los hermanos, y perdonarlo todo, no importa qué. O sea, quitarle a todo el ropaje que le hemos puesto nosotros. ¿No? Bueno, gracias. Gracias.